Retumba la sesión del Consejo 49 de los Derechos Humanos de la ONU. Nicolás Maduro, líder venezolano caracterizado por decir contundentes verdades contra las agresiones en el mundo, estremece a las Naciones Unidas para denunciar el robo del FMI al país sudamericano. Maduro alza su voz esta vez frente al Fondo Monetario Internacional, acusando al organismo de retener cifras astronómicas de dinero que corresponden a la nación bolivariana para hacer frente a la pandemia mundial del COVID-19, una nueva etapa en la continua lista de contradicciones entre la instancia financiera y Venezuela. ¿Qué denuncias ha lanzado Maduro? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Maduro se ha extendido ahondando ampliamente en su respuesta a las agresiones del FMI. No se calmó con referirse a los efectos del bloqueo en general. También quiso mencionar con palabras claras el nombre de los que considera los agresores de su país. La incautación de bienes y la pérdida de ganancias que ha traído consigo el bloqueo a Venezuela escala por encima de la escalofriante cifra de $100.000 millones. Un escandaloso dato al que ahora se le añade la denuncia en torno a los recursos retenidos por el FMI. Lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional, indica el presidente, que aseveró del órgano mundial en sus palabras, que por presiones del gobierno de Estados Unidos se niega a entregar a Venezuela $5.000 millones en derechos especiales de giros que nos corresponde por derecho. Esto es una violación flagrante a los derechos humanos en el país. Así lo denuncia Maduro, que afirma sin titubear que esos ingresos son para seguir la lucha contra la pandemia y por los demás derechos del pueblo venezolano, y su retención deteriora la calidad de estos derechos. La sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sirvió como el espacio ideal para que Maduro develara que el Fondo Monetario Internacional se niega a entregar los recursos en dólares, en el contexto de la asignación especial a diferentes países de la que se había comprometido el organismo internacional. La sesión virtual que tuvo lugar este último día del mes de febrero, en la que intervino el presidente de Venezuela y otros mandatarios, estuvo encabezada por la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La comisionada de la discordia ha visitado el país en diferentes oportunidades, y aunque ha constatado los efectos denigrantes de las sanciones y el bloqueo en los derechos humanos del pueblo, jamás ha tenido una declaración en firme en contra de sus promotores. En marzo del 2020, en pleno auge de la primera ola de contagios del controversial Fondo Monetario Internacional, se negaba a aceptar la petición de asistencia financiera de $5.000 millones del gobierno de Venezuela para atender la pandemia, un momento clave para salvar vidas en el que el organismo se negó. La negativa siempre fue la misma y, cómo no, estuvo basada en lo que se basa el bloqueo, en el reconocimiento de una supuesta dualidad de presidentes en el país y en la doble institucionalidad que esto creaba. Por lo que en aquel entonces se leía en una respuesta en ese momento a Venezuela: el fondo no está en condiciones de considerar esa solicitud, haciendo oídos sordos a las necesidades de la población. En esa oportunidad, la denuncia no se hizo esperar. Así como hoy el gobierno de Maduro señaló al ente en el 2020, develó que de los $650.000 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional, una tasa superior al 63% se dirigió a países ricos y vacunados, como resultado de un injusto y desequilibrado esquema de asignación por cuotas. Maduro profundizó también en otros ámbitos del bloqueo. El jefe de Estado espetó en la cara de la alta comisionada, que resguarda a los impulsores de las sanciones, que su país, subrayó, ha recibido el impacto de 503 medidas coercitivas unilaterales desde el 2015,
cuando éstas se firmaron por primera vez en la Casa Blanca. Estas medidas son para destruir nuestra economía, desestabilizar nuestra democracia y acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución Bolivariana, indica el presidente Maduro en sus estremecedoras declaraciones. En el seno de la sesión, también retumbaron algunas de las cifras dadas por Maduro, que ha incautado a algunos de los principales bancos del mundo, que usando el mismo guión que el Fondo Monetario, han despojado de recursos a la nación. Así, por todo lo alto, Maduro denunció el abierto y sonado secuestro de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas por parte del Banco de Inglaterra con el apoyo del gobierno del Reino Unido. De igual forma denunció el congelamiento de más de $1.000 millones por el nuevo Banco de Portugal. Asimismo, el mandatario sudamericano y líder de la Revolución Bolivariana recalcó en su denuncia una transferencia ilegal realizada por la entidad financiera estadounidense Citibank de $342 millones a una cuenta del Tesoro del mismo país que despojó de un plumazo los recursos de los venezolanos. El líder venezolano exhibe ante el mundo: estas tres instituciones financieras nos niegan el derecho a usar recursos para comprar vacunas, medicamentos, alimentos, y anuncia que han sido especialmente perjudicados para adquirir insumos en general en la lucha contra el COVID-19 y para garantizar los derechos de la salud y la vida. Venezuela ha sentido en proporciones inimaginables y sin el apoyo de la ONU los embates de esta cruel tragedia. Fuentes de la Comisión de la Asamblea Nacional Venezolana, que estudia actualmente los delitos de la pasada directiva, han exhibido cifras tenebrosas. Voceros de la Comisión han colocado el daño patrimonial en más de $140.000 millones. Y así, en los documentos se arrojan nombres de más de 500 políticos y emisarios vinculados con el exdiputado Juan Guaidó, que tienen responsabilidades directas en este robo a la nación. La política de sanciones de Washington y la Unión Europea, en la que han usado a Guaidó para usurpar las riquezas del pueblo de Venezuela, no tiene precedentes. Y aún así, ante la ausencia de condena de órganos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el exdiputado sigue manteniendo la farsa de su interinato extendido hasta el 2023. Para Maduro, las élites financieras y políticas a nivel mundial solo han usado el contexto actual para profundizar sus métodos de presión y agresión contra los que se oponen a sus políticas hegemónicas, deshumanizando así a los pueblos y sus derechos. Esta tragedia mundial ha exacerbado las injusticias y las profundas desigualdades ya existentes en el mundo, plantea firme ante la plenaria el presidente Maduro, para luego aseverar: este hecho se ha expresado en el desigual acceso a las vacunas y a los tratamientos, en alusión a los monopolios e impedimentos generados alrededor de estos productos. Venezuela ha cumplido este 27 de febrero 33 años de haber sido la sede de la primera revuelta popular en el mundo contra los paquetes de medidas neoliberales del Fondo Monetario, que profundizaban por aquel entonces en toda Latinoamérica la injusticia y la desigualdad entre la población. Ahora, luego de 3 décadas, Maduro expone con claridad ante el Concierto Mundial de Naciones aglutinadas en las Naciones Unidas como la raíz profundamente mezquina del organismo y sigue disponible a los servicios de unos pocos mandatarios de Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.